asesinado Juan Sebastián Aguilar o Pedro Aguilar o Pedro Pechuga. Ese era el alias de este hombre, que era uno de los integrantes jefe del esquema de seguridad durante varios años del fallecido zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza, que fue asesinado en las últimas horas en su apartamento en el norte de Bogotá. Hay investigaciones sobre la posibilidad de que haya sido asesinado por un francotirador desde una larga distancia. El doctor César Restrepo es el secretario de Seguridad de Bogotá. Nos atiende a esta hora. Doctor Restrepo, buenos días. Ricardo, buenos días. Saludos a sus compañeros de trabajo y a la audiencia. Doctor Restrepo, ¿qué se sabe hasta ahora sobre el asesinato de este hombre, de Juan Sebastián Aguilar? Bueno, el asesinato de este ciudadano ocurrió en la unidad habitacional de su propiedad, a sus afueras. No hubo una incursión armada ni un disparo a quemarropa, por lo cual se advierte que pudo haber sido un tiro a una distancia determinada, y en este momento el CTI... El CTI, doctor, hacen las investigaciones y los análisis de las pruebas para definir el... ¿Aló? Lo escucho, es que se nos entrecortó, perdóneme, doctor Restrepo, nos decía usted, aparentemente... No, les decía que el asesinato ocurrió en la unidad habitacional de la víctima. No hubo una incursión armada ni hubo un tiro a quemarropa, por lo tanto el CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana hacen la investigación y la recolección de pruebas para definir claramente cuál fue la fuente del disparo y la modalidad. Doctor Restrepo, ¿se confirma que fue un francotirador? ¿El disparo fue hecho a distancia? No, como le estoy diciendo, en este momento todos los análisis de balística y la recolección de pruebas es las que darán el resultado de esa conclusión, pero yo, como secretario de Seguridad, hasta que el CTI y la Policía Metropolitana no emitan un peritazgo, no puedo dar esa conclusión. ¿El hombre murió en su apartamento o en la puerta de su apartamento? ¿En la puerta de su unidad? No, recibe el disparo en la puerta de su casa y es trasladado a la clínica, y es en la clínica donde pierde la vida. Sí. ¿Se habían conocido amenazas recientes contra este hombre? ¿Contra la recolección de información de este hecho? La recolección de información dicen que la víctima tuvo un atentado el año inmediatamente anterior, hacia el mes de octubre. Ya había sufrido un primer atentado, y pues en se consumó el acto delictivo. ¿Este hombre, doctor Restrepo, tenía esquema de seguridad, escoltas? Sí, el esquema de seguridad es el que da la alerta sobre la agresión que había sufrido su protegido. Es decir, no estaba solo en el apartamento cuando fue asesinado, cuando fue atacado. No, es una casa, este es un conjunto residencial de casas y está fuera de la casa la persona cuando sufre el atentado. ¿Quién más estaba en la casa, doctor Restrepo, con este hombre que tenía vínculos con Carranza, que era muy cercano a Víctor Carranza? De acuerdo con las notas de los actos urgentes y las primeras recolecciones de pruebas, esta persona está con su familia y sale de la casa a despedir a alguien que hace parte de su entorno familiar o que es un conocido. Sí, doctor Restrepo, ¿qué información tienen ustedes de la actividad de este hombre? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía en Bogotá? ¿Qué vínculos tenía él aquí en Bogotá? Es una persona que está relacionada con negocios de empresas de seguridad y con empresas de minería de esmeraldas, y su lugar de vivienda era donde sufrió el atentado. Sí, doctor Restrepo. Este hombre había denunciado recientemente nuevas amenazas después del atentado del que había sido víctima hace unos meses. ¿Ustedes tienen conocimiento de eso? Cruzando las bases de datos, ¿tienen alguna información en ese sentido? No, señor, no teníamos activado ningún proceso de protección por lo menos de la Policía Metropolitana o de la Fiscalía en este momento. Sí, ¿estaba viviendo en Bogotá? ¿Él vivía en ese apartamento en el que fue asesinado? La casa donde sufrió el atentado, según la información que tenemos, era de su propiedad. Sí, era de su propiedad. ¿Saben algo sobre los negocios que estaba haciendo en ese momento él con Esmeraldas? Todos esos deben ser elementos de la investigación que se desarrolla la Fiscalía General de la Nación en el Cuerpo Técnico de Investigación. Sí. ¿Este es un conjunto cerrado donde ocurrió este asesinato, doctor Restrepo? Sí, es un lugar donde hay un conjunto de casas. Sí. ¿Es cierta la hipótesis de que le habrían disparado desde una montaña detrás del edificio en el que él vive? No puedo referirme a eso hasta que no haya una conclusión de la investigación balística y de los organismos de investigación.
Sí, ¿cuándo podría darse el resultado de esos estudios balísticos, doctor Restrepo? ¿En cuánto tiempo podrían tener un elemento más consolidado sobre los hechos? No, yo como secretario de Seguridad no hago parte del equipo de investigación, eso está en cabeza del CTI de la Fiscalía y ellos son los que deben determinar los tiempos para hacer ese anuncio de los resultados. Doctor Restrepo, ¿cómo se dan cuenta que había sido impactado por una bala? ¿Se escucha algún ruido? ¿El señor pide ayuda? ¿Cómo llega el esquema de seguridad de este hombre a darse cuenta que había sido atacado? El reporte de la alerta dice que hay una persona que recibe un impacto de fuego y cae desplomado por el impacto del arma de fuego. Sí, pero ¿el escolta estaba dentro o fuera de la casa? Como les estaba contando en principio, la persona es atacada en el espacio externo de su casa. Sí, ¿hay alguna hipótesis de quiénes serían los responsables? ¿Si hay alguna oficina de sicarios o alguna organización dedicada a cometer crímenes especializados? Se lo pregunto porque hace unos meses, doctor Restrepo, habían sido incautados unos elementos, entre ellos un arma muy avanzada, a un vigilante en el sur de Bogotá, si no recuerdo mal, en la localidad de Kennedy. ¿Había alguna advertencia sobre la posibilidad de que elementos de alta tecnología, armas de alta tecnología estuvieran circulando en Bogotá? Yo no tengo información de que haya una conexión entre la incautación de armas de meses anteriores y este evento y cualquier elemento que nos pueda ilustrar cuáles son los factores determinantes y desencadenantes del acto criminal, los ofrecerá la Fiscalía cuando termine su investigación. ¿Hubo posibilidad de perseguir al delincuente ayer después de que este hombre es asesinado o no se tuvo la posibilidad de una eventual captura en flagrancia? No, la alerta que se le da a la fuerza pública es cuando la persona ya ha sido trasladada al hospital y lo que hacen los organismos de investigación, tanto de la policía como del CTI, es llegar al lugar a recolectar las pruebas e iniciar los actos urgentes. Mire, en los actos urgentes, doctor Restrepo, se habla de la posibilidad del uso de un fusil. ¿Esa es una de las hipótesis? Como el arma que mató a este señor. No tengo información que pueda dar al público sobre ese tema. ¿Este hombre salía de una misa en ese momento cuando fue asesinado? Tengo entendido que estaba en su casa, en su lugar de habitación. ¿La casa estaba blindada? ¿La casa tiene blindaje especial? No tengo información al respecto. Entiendo que apenas estamos sobre el trabajo de las autoridades. Es muy pronto porque esto ocurrió apenas anoche y están en pleno desarrollo de estos actos urgentes. Doctor Restrepo, le agradezco mucho y muy pendientes del desarrollo de lo que se conozca sobre este lamentable asesinato. Es que esperamos no desencadenar una nueva guerra verde en el departamento de Boyacá. Ha sido usted muy amable. A ustedes muchas gracias por permitirme hablar con su mesa de trabajo y con sus oyentes. Que tengan una buena semana. Muchas gracias, doctor Restrepo. María Camila.